Bueno, el día de ahora hablaremos sobre las aplicaciones de los escritos de suspensión en materia de amparo. Incidente de suspensión. Dentro del procedimiento del juicio de amparo indirecto puede presentarse algunos incidentes, entre los cuales se encuentra el de la suspensión. El incidente de suspensión es una institución de seguridad en el juicio de amparo que tiene por objeto evitar que causen daños y perjuicios de difícil reparación a los agraviados, y así conservar la materia objeto del conflicto. Impedimento que el acto reclamado se consume irreparablemente. De esta manera, al concederse la protección constitucional, puede restituirse las cosas al estado que guardan antes de la violación. Por lo tanto, podemos decir que la suspensión tiene por objeto paralizar los efectos del acto reclamado, manteniendo las cosas que en el estado que se guarda en el momento de decretarse. 2. El juzgador debe precisar el acto o actos que hayan de suspender para evitar todo tipo de confusiones en el que el quejoso y la autoridad responsables. 3. Al resolverse sobre la suspensión no procede estudiar cuestiones relativas al fondo del amparo. 4. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta que la suspensión procede en contra de la aplicación de la ley. La clasificación de la suspensión en el artículo 122 de la Ley de Amparo clasifica como de oficio o de plano. Es el que se decreta en el mismo auto en el que el juez admite la demanda. La petición de parte. Escriba en la naturaleza del acto. En los amparos indirectos puede primero en forma provisional y después en forma definitiva. 2. La clasificación cuando procede en la suspensión del oficio. La suspensión de oficio en el juicio de amparo está en razón la naturaleza del acto reclamado y la necesidad de conservar materia de amparo. Estos son los factores que se encuentran previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, donde se establece 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación a decir alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Cuando se trate de algún otro acto que si llegare a consumarse haría físicamente imposible destituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. La suspensión que se refiere a este artículo debe decretar de plano en el mismo auto en el que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para de inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica o electrónicamente, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de la Ley de Amparo. Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesan los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tratándose de los provistos en la fracción 2 del mismo serán los ordenar que las cosas se mantengan en un estado que guarden, tomando el juez las medidas preventivas para evitar la consumación de los actos reclamados. En el mismo trato de procedencia en el artículo 233 de dicha ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal y definitiva de los bienes agrarios del núcleo de la población quejosa o de su sustracción del régimen jurídico o ejidal. 3. La suspensión a petición de parte. Se clasifica de la siguiente manera: suspensión provisional, suspensión definitiva. La suspensión provisional, como su nombre lo indica, surte efectos mientras se resuelve sobre la definitiva, una vez celebrada la audiencia inicial. Cabe señalar
que en contra del auto que concede o niega la suspensión provisional procede el recurso de queja. Así también el recurso que procede en contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva es el de revisión, del cual concede el Tribunal Colegiado de Circuito. Hay un formato que se debe de redactar lo que es un recurso, un escrito para, para la suspensión. Para dictar de manera apropiada el escrito, es necesario se cumplan los siguientes elementos mínimos en el escrito. 1. Datos generales de la causa del inicio del escrito, quejoso, número de amparo, juez de causa. 2. Los datos generales del quejoso. Tercera, los datos generales de la autoría responsable. 4. La solicitud de apertura del duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional y en el caso que es la definitiva del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectará sus derechos. 5. El sustento normativo. 6. Especificar que se acompaña copia de escrito del derecho del escrito de la demanda y de dicha promoción para que se forme cuaderno incidental para el duplicado. En las 7 puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitado la suspensión del acto reclamado y que se forme cuaderno incidental por duplicado. Lugar y fecha y firma del quejoso.